Buenas noches a todos, mi nombre es Juanita Pulgarín, estudiante de Ingeniería Administrativa y bienvenidos nuevamente a los conversatorios con personajes del deporte organizados por UNAULA. El conversatorio del día de hoy, Principios, Constancia y Crecimiento con Mónica Orrego. Mónica es ingeniera en informática, profesional en el deporte, especialista en gerencia deportiva, es la entrenadora de la selección Antioquia de Taekwondo desde 2003 hasta la fecha, docente de cátedra del Colegio Mayor de Antioquia, campeona de Juegos Centroamericanos y del Caribe, campeona suramericana, panamericana, iberoamericana, del Caribe, quinta en el mundo. Cuenta con reconocimientos como estar en el Salón de la Fama Mundial del Taekwondo, además de ser la antioqueña de oro por la Gobernación de Antioquia. También es representante legal de la Fundación Altius Sapientes. Nos acompaña también Quique Arango, economista y coordinador de la especialización en gerencia deportiva de la UNAULA. También nos acompaña nuestro moderador, Diego Arango, ingeniero y psicólogo, profesor de la Universidad Nacional y profesor de la especialización en gerencia deportiva de la UNAULA. Les damos la bienvenida a todos, tendrán un espacio de preguntas al final, la pueden ir haciendo en el chat. Bienvenidos, le doy la palabra a nuestro moderador. Buenas noches, muy complacido una vez más desde la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y obviamente antes de yo hacer la presentación, me encanta que haya llegado el rector y él nos va a dar un saludo, el señor rector, doctor Rodrigo Flores, rector de UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana, hoy en el conversatorio con Mónica Orrego Montoya. Señor rector, lo saludo y lo invito a que presente usted la charla. Muy buenas noches. Me alegra mucho estar en este evento y particularmente con la presencia de una egresada de nuestra especialización, a Mónica Orrego, quien se ha destacado en el taekwondo, que ha sido también uno de nuestros deportes bandera a lo largo de toda la historia. Para UNAULA es muy satisfactorio poder propiciar estos espacios de interacción y de transmisión de experiencias de vida. Le agradezco al profesor coordinador de la presentación, al doctor Diego Arango, también a Juanita Pulgarín, que es la moderadora y la técnica de escena, y al director de la especialización, Quique Arango. A todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad tan extraordinaria de intercambiar experiencias, conocimientos y darle presencia por las redes a una persona que se ha destacado en el deporte del taekwondo como es Mónica Orrego. Les deseo muy buenas noches a todos y que disfrutemos este evento dimensionado a través de las tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Les decía que estoy muy complacido presentando a Mónica Orrego Montoya, antioqueña, reconocida en el Salón Mundial de la Fama en Croacia en el 2017, reconocida como antioqueña de oro en el 2018 por la Gobernación de Antioquia, y una de mis alumnas en la especialización de gerencia deportiva. Y lo que más me agradó cuando Felipe Marino me dijo que invitara a Mónica, el médico de Indeportes, es que al leer la hoja de vida yo recordaba a Mónica en clase que nunca hizo alarde de su hoja de vida. Fue una estudiante normal y silvestre en el curso. Nunca alzó la mano diciendo yo tengo estos galardones. Simplemente se presentó como una estudiante juiciosa, participativa, lo cual yo le reconozco muchísimo. Para comenzar, estimada Mónica Orrego, cuéntanos qué es el taekwondo,
que es un arte marcial relativamente nuevo en la concepción nuestra, su historia, su llegada a Colombia y cómo ha sido un poco el desarrollo. Y al final te voy a preguntar, al final de este conversatorio, te voy a invitar a que hablemos de los valores del taekwondo. Entonces, en este momento te pido que nos cuentes qué es el taekwondo, su historia, la llegada a Colombia, qué son esos cinturones que se ponen los taekwondistas. Por favor, tienes la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y por haberme permitido la oportunidad de compartir mi historia. Gracias, primero que todo. Bueno, el taekwondo es un arte marcial coreano, llegó a Colombia en 1964. En Medellín y en Bogotá se practicó con un profesor coreano que se llamaba Sang Jung Han. Luego vino acá a Medellín simple desde el 1966 con el profesor Hwang Soo-son y se institucionaliza como tal en 1967. La historia es muy linda y a través de que esto es filosófico, es un arte marcial coreano que significa el camino del puño y la patada, pues también ha evolucionado tanto que en este momento el taekwondo ya es deporte y lo tenemos como deporte olímpico. Nosotros estamos siempre basados en muchos principios, 7 principios como es la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable, y nosotros avanzamos de cinturón en cinturón. Entonces empezamos con el grado amarillo, inicialmente empezamos con el blanco, que es cuando llegamos nuevos, pero pasamos al amarillo, el verde, el azul, el rojo, y tan añorado ese cinturón negro, en el cual no significa que ya somos los máximos, pero es un cinturón negro donde ya tenemos como muchos principios, mucha disciplina dentro de nuestro ser. Allí ya empezamos a avanzar por danes, primer dan, segundo dan, tercer dan, y eso nos lo da la experiencia en el deporte. El taekwondo en la parte competitiva tiene 3 modalidades. Estamos hablando de la modalidad de las punces, que son unas figuras, es un combate imaginario. Tenemos la modalidad del kyorugi, que es el combate como tal, la modalidad en la cual yo estoy o me especializo y me desempeño, y la modalidad del freestyle. En este momento, en la modalidad del combate, entonces nosotros desarrollamos técnicas de combate, las cuales tenemos un sensores en los pies, son unas medias electrónicas que cuando hacen contacto con el pecho o un pectoral que tenemos y un casco, pues genera puntos. En el medio son 2 puntos, y es con un giro da 3 puntos, en la cabeza da 3 puntos, y si es con un giro da 5. Y eso es muy chévere porque ahora es así. En mi época no era así, en mi época no había sensores, no había tecnología y todo valía un punto. Entonces es un poco como esa historia de cómo ha evolucionado el taekwondo a través de los tiempos. Actualmente la persona que desarrolló este taekwondo es el maestro Oscar Posada, quien fue uno de los pioneros que expandió el taekwondo en nuestro departamento, empezando en la Universidad de Antioquia. Muy bien. Siempre detrás de una gran historia hay una pequeña historia que hace grande la gran historia y que por eso se vuelve gran historia también. Entonces la pregunta tiene que ser, en este enfoque que estamos planteando en la Universidad Autónoma Latinoamericana, desde la especialización en gerencia deportiva, en este enfoque que estamos invitando a personajes del deporte a hablar del ser, del desarrollo del ser, de la persona, del ser humano formador. Entonces, Mónica, ¿cuál es la historia de tu familia? De tu papá Manuel Tiberio, de tu mamá María Elena, de tus hermanos. Tú eres la niña dentro de tus hermanos. ¿Qué representan para ti? Entiendo que a partir de un padre deportista, de una madre
comprometida con tu desarrollo integral. El deporte hizo parte de tu vida desde muy temprano. Cuéntanos esa historia, Mónica. Sí, realmente soy la tercera, somos cinco, tres hijos, que ahí está mi padre, mi madre, que los amo con toda el alma. Mi padre ya no está con nosotros, falleció en el 2005. Mi madre aún está viva, pero son dos personas muy importantes en la historia de mi vida. En principios, valores, siempre era disciplina, siempre estaban ahí para que yo siempre cumpliera todo lo que quería hacer. Entonces mis padres, mi papá me llevaba todos los días a los entrenamientos, mi mamá a los campeonatos también con él. Desde los 8 años comenzó mi historia deportiva. Yo empecé en muchos deportes, estuve en judo, estuve en gimnasia, estuve en patinaje y bueno, caigo a taekwondo porque la liga en la que estaba practicando judo era seguida de la liga de taekwondo y ahí estaban muchísimas niñas y yo le digo a mi padre un día, papi, yo quiero entrenar esto y con tantas, pues había muchísimas niñas como para jugar, o sea, más era como hacer un deporte para jugar. Y bueno, todos esos niños se salieron y yo quedé pues como solita, entonces enseguida en la liga de taekwondo habían muchos niños también. Entonces yo le dije, yo quiero estar ahí, escríbeme ahí. Entonces mi papá, a través de un primo que cinturón negro de la Universidad de Antioquia, alumno del maestro Oscar Posada, pues le dice a mi padre que si iba a inscribir la niña en taekwondo, pues que tenía que ser con el mejor profesor que había. Y es ahí donde me inscribo en taekwondo con el maestro Diego Luis. Él es la persona con la cual yo empiezo a desarrollar mi taekwondo y mi pasión. Y al cabo de 2 años, más o menos 10 años, casi los 11, él le dice a mi padre que si quería que yo entrenara en la selección Antioquia de mayores, siendo una niña. Y mi papá pues me pregunta a mí, yo le digo que sí, y voy a esa selección Antioquia y bueno, pues ya saben lo que me pudo haber pasado, una niña entre todos esos mayores, pero había algo muy particular, que todos los días yo salía llorando porque yo sentía que todo el mundo me pegaba, que obviamente. Te hago una pequeña interpelación antes de irnos al taekwondo. Yo quisiera que te detuvieras un poco hablándonos de tu padre y de tu madre. Y ayer, pero déjate, ayer el Atlético Nacional celebró los 4 años de la Copa Libertadores, de la segunda Copa Libertadores. Tu padre no pudo estar ahí. Él era lo que yo llamo enfermos mentales en el Bueno, terminó siendo enfermo mental, yo creo que Nacional lo terminó hasta llevarlo a la tumba. Mi padre muere por un infarto de una emoción y de rabia porque perdimos un campeonato. Resulta de que sí, mi padre me sacaba, o sea, yo vengo del colegio católico María Auxiliadora, un colegio católico donde estudiaba todo el día y salía a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, los días miércoles, mi padre estaba afuera esperando para que yo me cambiara e irnos para el estadio a ver al Atlético Nacional. Cuando los patrocinadores eran SAM y si ellos viajaban a Bogotá, Cali, donde fuera, mi papá se iba conmigo. Era el único día que yo no entrenaba, cuando jugaba Nacional, porque íbamos a verlo. Y bueno, esa historia ha sido dura saber que el fútbol le quitó la vida a mi papá, pero también era la pasión, esa era su pasión y a través del fútbol, pues mi papá podía mostrarnos como esa disciplina a nosotros, o sea, para él era su pasión y eso mostraba hacia nosotros y yo creo que eso fue un valor muy importante que mi padre sembró en nosotros, era de que amar lo que se hacía hasta el final.
Y cuando, Mónica, cuando tú ibas a entrenar, tu papá te acompañaba y si él no podía ir, iba tu mamá. Nunca te dejaron ir sola, siempre estaban en la tribuna animándote. ¿Cómo fue esa historia? Nunca me dejaban salir sola. Yo era la niña, la consentida, la que, igual mi papá era muy celoso conmigo, entonces no me dejaba. Entonces esa era una condición sine qua non, que Mónica podía viajar a los eventos de taekwondo, pero tenía que ir uno de los dos papás. Y entonces en los órganos de administración de la liga, pues ellos les tocó aceptar en ese momento de que debía ser así. Además, mi papá es una persona que es muy dada a ayudar, le gustó mucho ayudar a las personas. De hecho, también ayudaba a personas de la liga. Y bueno, y eso también era como, yo creo que era como una arma de doble filo. O sea, yo también le ayudo un poco a la liga, pero su mamá o su papá tienen que acompañar a la niña a cualquier evento. Siendo así que la primera vez que yo salí sola fue a los 21 años, cuando voy a mi primer campeonato internacional y entonces mi papá dice, definitivamente ya hasta por allá, ya no te podemos acompañar. Él me decía Amolito y me dijo, bueno Amolito, yo te voy a comprar una filmadora, me dio una filmadora para que yo filmara todo lo que yo hacía por fuera. Y yo llegaba y yo, si me iba a comer algo, yo lo filmaba, si veía algo diferente, lo filmaba. Y cuando ya llegaba acá a mi casa, pues a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que fuera, estaba siempre mi papá y mi mamá esperándome para que les mostrara todo lo que yo había visto por fuera. O sea, era como un espacio para que siguiéramos interactuando como familia, a pesar de que ellos no estaban presentes, pero esa filmadora, de hecho, todavía la tengo y no voy a salir de ella porque es un recuerdo muy grande, un recuerdo que queda en mi corazón de que era el vehículo para que mi papá pudiera tener ese acercamiento y mi mamá conmigo, aunque yo estuviera muy lejos. Pero antes de irnos para el Ecuador, volvamos, porque yo te interrumpí. Tu llegada a taekwondo con el maestro Diego Osorio, el cinta negra Alberto Rego te recomienda a ese maestro, ¿cierto? Sí, señor, mi primo me recomienda al maestro Diego Luis. Diego Luis tiene un club que se llama Hamu Kwan, entonces ahí es donde yo comienzo mis primeros pasos en el Hamu Kwan. Desafortunadamente el maestro estuvo con nosotros muy poco tiempo, ya yo empecé en la selección y él un año siguiente le resulta un trabajo, un viaje y debe dejar la selección. Entonces ahí empezamos a pasar por muchos entrenadores que tuve yo y que fueron parte de mi proceso, de mi historia. Empiezo con el maestro Carlos Mario Londoño, que es el coordinador de deportes de la Universidad Autónoma, pero también luego pasamos al maestro Nelson Posada. Después paso con el maestro Jorge Humberto Rojas, que es la persona con la que estuve en la gran mayoría pues de mi etapa. Y que bueno, ahí hay una foto que me encanta porque el maestro Oscar Posada, que es una de las personas que ha desarrollado el taekwondo toda su vida, es parte de esta historia. Y bueno, ahí nos podemos ver una selección muy poderosa, unos recuerdos muy maravillosos en los cuales pues con esos recuerdos podemos ser lo que somos ahorita, de toda esta disciplina y esta perseverancia, ser lo que podemos ser en un futuro. Mónica, ¿a qué edad llegaste a la selección Antioquia? Creo que este es un hecho histórico. ¿A qué edad? Y muy importante en Antioquia. ¿A qué edad llegaste a la selección Antioquia? Con una manada de grandulones. A los 11 años empiezo a entrenar en Selección Antioquia y a los 12 años empiezo mi primer campeonato en Selección Antioquia. A los 12 años, ahí sí, o sea, yo entrenaba con los mayores, pero en los 12 años había un órgano de administración que lo presidía Sergio León Martínez, actual
Él es en este momento la persona que maneja el Club de Taekwondo INEN y él era el presidente y él siempre tenía en cuenta a unos chiquis pequeñitos, así como yo, para llevarlo a los eventos. Entonces, bueno, él aceptaba que tenía que ir mi papá o mi mamá. Ellos aceptaban que yo fuera y a los 12 años empecé, pero a los 17 años como tal empecé a triunfar, a tener grandes logros en selección mayores. Desde los 12 años empecé a ganar campeonatos nacionales. Hubo campeonatos que no había niñas en ese tiempo, había muchos hombres. Para un deporte para una niña era muy feo entrenar a taekwondo. Y entonces hubo campeonatos que hasta me tocaba competir con niños, pero bueno, a la edad de los 17 años empiezo ya a participar en mayores y en el 1995 mi primer campeonato nacional acá en Medellín, un campeonato maravilloso, un campeonato que fue muy retador, porque te cuento que en ese campeonato Antioquia y Bogotá se disputaban el primer lugar para ser el campeón de la general. Y a mí me dice mi profesor, me dice, si tú le ganas a esa niña de Bogotá la final, que es Selección Colombia, tú serías Selección Colombia. Pero también si tú le ganas, Antioquia se corona campeona del campeonato. Entonces para mí eso fue muy retador, pero también fue muy, muy asustador. Y mi papá llega y me dice, Mónica, Amolito, esa niña con que usted va a pelear, esa es una cañonera, mucho cuidado, que patea mucho a la cabeza. Y ahí yo dije, ay, pues mi papá me está diciendo esto, yo ahora qué voy a hacer, y mi entrenador me acaba de decir esto. Y bueno, salgo a hacer ese combate, una final que era el todo por el todo. Y cuando en el primer round iba perdiendo 4-0, la niña me pegó 4 puntos. Y en el segundo round, pues yo salí decidida. Yo dije, no, si esta es mi oportunidad de ser Selección Colombia, yo no me voy a asustar y yo voy a hacerla toda. Y fui, le empaté los 4 puntos y en el tercer round, nosotros trabajamos 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Y cuando ya pues llegué a esa final, a ese último round, pues le pude ganar. Entonces eso fue algo muy, muy importante. Antioquia se vuelve campeona y yo me gano el cupo para el campeonato nacional, perdón, para el campeonato suramericano en Ambato, Ecuador, mi primer viaje a nivel internacional. Mónica, esa historia es muy bonita porque muestra lo que es el deporte y muestra lo que es el taekwondo. Cuando uno va perdiendo 4-0, el taekwondo es de 3 rounds, como lo contabas al principio. Uno va perdiendo 4-0, muerto de miedo porque le están diciendo, le están dando en la cabeza. ¿Qué pasó en ese pequeño entretiempo entre el primero y el segundo? ¿Qué pasó para que cambiaras de actitud? Pues simplemente fue una decisión, mi entrenador me dijo, bueno, entonces, ¿quieres ser o no quieres ser? ¿Quieres ser la campeona, irte para Selección Colombia o quieres que no ser Selección Colombia y que Antioquia pierda el campeonato? O sea, como te digo, fue retador. Y yo en mi mente dije, no, esta es mi oportunidad y yo lo quiero hacer. Y salí decidida a que iba a dar lo mejor de mí. Yo no sabía si me iban a levantar la mano o no, pero lo que sí le dije a él fue, yo voy a dar lo mejor de mí para lograr lo que haya que lograr. Y salí decidida, fue más una decisión que fortalecí y bueno, gracias a Dios pude lograr el objetivo. Lo que es el deporte, en un minuto uno tiene que tomar la decisión de cambiar de actitud. En un minuto. Eso marca para la vida, ¿cierto? Eso marca para la vida. Vámonos para el Ecuador. Entonces, después de ese 4-9 contra la colega bogotana, la taekwondista bogotana, te vas al Ecuador. Primer viaje sin los papás, ¿cierto? Cuéntanos un poco esa experiencia en el Ecuador.
campeona suramericana, ¿contra quién peleaste? Cuéntanos un poco ese periplo del Ecuador. Maravilloso. Primer viaje sin mis papás, muy asustada porque la niña sale sola, pues realmente podía tener 17, 18, 19 y seguía siendo la niña de ellos. Y viajo sola, viajamos en bus, nos demoramos 2 días llegando hasta el Ecuador, llegamos súper aporreados pues por el bus, pero igual eso no importaba porque era tanta las ganas de poder estar allí que no importaba si nos fuéramos en bus. Me acuerdo que el bus esos eran de los que tenían una varillita hacia atrás, o sea, no eran unos buses como los de ahora que son tan cómodos, no, unas varillitas de aluminio atrás y en eso nos fuimos. Y llego allá y cuando entro a ese coliseo, y veo ese coliseo repleto de gente gritando, para mí eso fue impresionante, yo me puse a llorar, yo salí y le decía a mi entrenador, yo le decía, no, yo tengo mucho miedo, yo no sé yo qué estoy haciendo aquí. Y él me decía, tranquila, tranquila. Y eso fue el primer día que entré. A mí me tocaba competir a los otros 2 días. Y bueno, fui, participé. Y como decir, Mónica se había convertido en la estrellita de Colombia por esa final en ese nacional, algo que fue duro. Pues allá había una estrellita que se llamaba Laura. Y ahí, como podían ver en la foto, ella está al lado izquierdo mío. Y Laura era la estrellita de Ecuador. Entonces a mí me toca con Laura y mira ella como me mira y esa foto a mí me encanta porque definitivamente ese día me corono campeona suramericana y en el video con la cámara que me dio mi papá dice, la colombiana le está ganando a Laura, no lo puedo creer, la colombiana le está ganando a Laura. Yo eso lo veo después de que, lo escucho después de que lo veo con mis padres. Ese día logro ser campeona suramericana y ahí es donde empieza realmente mi época en Selección Colombia porque me ganó el cupo para ir al Mundial de Filipinas, me ganó el cupo para estar en Selección Colombia y Coldeportes me incluye en el programa de deportistas apoyados, entonces eso hizo que yo pudiera, pues mi carrera deportiva fuera un poco más productiva. ¿A qué edad llegaste a ser campeona sudamericana? Yo tenía 19 años, luego esa foto, esa imagen es de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esa historia también fue muy, pues, o sea, esa foto me fascina porque resulta que en Colombia solamente había un campeón centroamericano y del Caribe de Juegos, o sea, del evento del ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos y del Caribe, solamente hay una persona en Colombia en ese momento que se llama Álvaro Vidal, es un maestro del Cesar. Y cuando yo me bajo de ese podio, que están todas las autoridades para el dopaje, la primera persona que se me acerca es él y me dice, te felicito, tumbaste mi récord. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo no te entiendo. Y me dice, es que he sido el único y la única persona que le ha dado esta medalla a Colombia. Entonces yo le dije, pues vas a seguir siendo el primero, porque eres hombre y yo soy la primera mujer. Y eso no se me olvida porque desde eso pues somos muy buenos amigos. El maestro es un maestro con muchas cosas para aprender y es allí donde después de pasar una historia que venía pues como de un bajón en la casa y eso hizo que yo quedara campeona centroamericana a pesar de todo lo que podía estar pasando personalmente, entonces eso hizo que yo cogiera más fuerza y me dedicara como un objetivo de poder ir a unos Juegos Olímpicos y para ello tendría que ir a campeonatos suramericanos, seguir bolivarianos, seguir más panamericanos, ir a mundiales para poder ir a un ciclo olímpico. Muy bien, entonces vas al mundial. ¿Qué pasa después de ese suramericano y de los centroamericanos? Yo voy al mundial, participé durante mi historia, participé en 4 mundiales, en el primero que fue en Filipinas quedé de 32 y de 32 era un puesto muy bueno porque muy pocas personas habían podido pasar rondas entre 136 personas que habían. Y bueno, así voy a Filipinas, luego estoy en el Mundial de Hong Kong, en el Mundial de Hong Kong quedo de 8ª y mi último mundial en el que participo en Canadá, en Alberta, quedo de 5ª.
disputando una final con Corea que realmente en esa época era muy subjetivo, ¿no? Como les dije al principio, no había petos electrónicos, entonces ganarle a Corea, que es de donde viene el taekwondo, eso era un irrespeto, o sea, eso no así, o sea, uno tenía que hacer unas cosas extraordinarias pues como para que le pudieran levantar la mano. Mi combate con la coreana queda empatado, quedamos 8-8 y le dan de ganador a ella. Pero más que ese quinto lugar, así le hayan dado ganadora a ella, yo me sentí que le había ganado y ella también sintió que le había ganado. Entonces es muy lindo cuando hablamos de valores porque aquí también aprendemos a reconocer tantas cosas de que los seres humanos nos podemos equivocar, pero que realmente la conciencia y lo que nosotros podemos tener vale más que cualquier otra cosa. Hagamos un paréntesis en la historia que nos estás contando y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno se esfuerza, se prepara para tener esos logros, tiene que renunciar a un montón de cosas. Tiene que renunciar a la parranda, tiene que renunciar al jolgorio, tiene que renunciar al licor, tiene que renunciar al trasnocho. Cuando se logran los resultados, se ven los frutos y eso queda como formación para la vida. ¿Por qué no reflexionamos un poco alrededor de eso, Mónica? Claro, es que definitivamente la formación es como usted lo dijo, profe, es para la vida. Hay muchas personas que quieren ser grandes en el deporte o en cualquier ámbito de tu vida, o sea, quieren lograr muchas cosas y ven a todas esas personas allá arriba que quieren ser y llegar a ser como ellos, pero no saben que esas personas han pagado un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es de la disciplina, de la perseverancia, de ser capaces de ser tan humildes, pero ante todo hay que renunciar a muchas cosas que para la gente, a mí me tildaban de extraña, de loca, porque sí, yo no iba a fiestas, me tildaban o sea, de que esta muchacha haciendo un deporte de hombres, pero eso no importaba, porque realmente a mí no me iba a hacer crecer, a mí no me iba a hacer crecer acostarme más tarde, a mí no me hacía crecer no ver televisión, ir a los 15 de todas mis amigas, ir a las parrandas, empezar a consumir licor. A mí eso no me iba a hacer crecer, a mí me iba a hacer crecer era poder llegar a lograr lo que yo me había propuesto y que inmersamente mi padre me iba llevando porque era mi apoyo y mi madre encaminando como allá, aunque no me lo dijeran, es que tú vas a hacer la mejor, vas a llegar, pero era una disciplina. Mi papá toda la vida hizo ejercicio, mi mamá siempre ha estado pendiente, entonces mira qué lindo a través de todo esos valores y esos principios. Y yo quiero decirles que todo el mundo quiere llegar alto, pero hay que pagar un precio. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio para llegar a ser alto? Y eso es la gran diferencia. Para mí lo más importante era tener mi objetivo claro y esa era mi arma, ¿cierto? Y tantas personas quieren llegar a ser campeones, pero ¿cuál es el precio para llegar a ser campeones? ¿Qué estás haciendo? ¿O cuál es ese factor diferencial? ¿Cuál es ese peso de más que estás dando para poder llegar hasta donde quieras llegar? Yo creo que esa es la gran diferencia. Sí, el sensei Gonzalo Berrío, que estuvo la semana pasada con nosotros, me dijo que te diera un mensaje muy especial, que te diera un saludo y que te expresara la admiración que él te tiene. Yo quiero retornar a algo que dijiste al principio. ¿Cuántos principios es que tiene el taekwondo? Que los enumerabas, ¿cuántos son? Nosotros tenemos 6 principios básicos, que es la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol, el espíritu indomable, y que en algunas personas pues les hemos puesto lo que es la fuerza, el amor,
amor, la paz, pero esos son los principios básicos que realmente cualquier arte marcialista o por lo menos en taekwondo siempre tenemos en cuenta. Entonces, la cortesía es el Ye-Wei, la integridad es el Yong-Chi, el autocontrol es el Guk-Ji, la perseverancia es el In-Nae, el espíritu indomable es el Belkuji Bolbul, ¿cierto? No sé si lo pronuncié bien. Sí, muy bien. Eso es lo que... No, es que me preparé un poquitico porque es claro, y no lo dije al principio, yo no soy un experto en taekwondo. Esta entrevista está buscando hablar con el ser humano, con los valores que entrega cualquier deporte que se practique. Y si fuéramos a hablar de la técnica, habría que traer pues un experto que yo no lo soy. Vámonos un poco a tus estudios. Porque en tu hoja de vida personal hay una mezcla de mucha disciplina en el deporte, pero de preparación académica en distintas áreas que yo creo que a la larga todas suman. ¿Por qué no nos cuentas un poco como ese recorrido tuyo de estudios? Claro, ahí estamos viendo en pantalla. Estamos viendo en pantalla algo que sé que te enorgullece mucho de la Universidad Autónoma, pero te doy la palabra. Claro, yo empecé, cuando salí del colegio quería ser bacterióloga, estudiar en el Colegio Mayor de Antioquia y no pasé al Colegio Mayor de Antioquia. Me presenté en ese mismo año, me presenté al Colegio Mayor y segunda opción, el Poli. ¿Por qué el Poli? Porque allá en el medio se decía que apoyaban mucho el deporte y como yo era selección, entonces allá me podían apoyar. Entonces entro a tecnología en sistematización de datos al Poli, porque no paso al Colegio Mayor en bacteriología, hago tecnología en sistematización de datos. Como usted dice, me sirve para mezclar un montón de cosas, pero desafortunadamente pues como que no me identifiqué. Sin embargo, me gradúo en tecnología en sistematización de datos. En ese momento también consigo un trabajo en Ciclovi como auxiliar de sistemas y en un año el jefe que era mío, mi jefe renuncia y me dejan a mí como jefe de sistemas en Ciclovi. Ahí pues fue una gran responsabilidad, duró 2 años como jefe de sistemas siendo tecnóloga y resulta de que yo empiezo a viajar muchísimo y mis viajes cada vez son más largos y mi jefe pues como que dice, no, pues entonces Mónica, ¿qué? Pero yo entrenaba de 5 a 6:30 más o menos de la mañana y ahí me duchaba y me iba para la universidad hasta las 10, de ahí me iba para mi trabajo, luego salía, cuando podía tener horas de almuerzo pues almorzaba y si no, seguía para después volver a las más o menos entre 1 y 2 hacer otra vez entrenamiento, volver a correr, ir al trabajo y después volver a ir a entrenar por la noche. Entonces yo estudiaba, trabajaba y entrenaba y todo le dedicaba el 200% a todo lo que hacía. Entonces ya era muy agotador porque mis viajes eran más largos y cada vez las Semanas Santas me las pasaba trabajando y entrenando porque tenía que reponer las horas de los días que me había ido de viaje. Los sábados, los domingos, los festivos, entonces yo decido definitivamente dedicarme solo a estudiar y a seguir entrenando. Me voy a estudiar Ingeniería de Sistemas en EAFIT porque allá me validan casi todas las materias, pero en un viaje súper largo que estuve, en una gira que estuvimos por arriba, por Estados Unidos y Salvador, pues yo llego muy contenta con todo lo como me fue, pero los profesores allá en la universidad pues no me apoyaron. Es una universidad excelente, pero a mí me lo dijeron en esa época, o estudias o entrenas, pero tú no puedes aquí poder hacer las dos cosas al 100%. Entonces yo decido no terminar ingeniería de sistemas en EAFIT y al cabo de 1 año aparece una universidad donde me valida todo y es allí en el CEIBA que
yo termino mi ingeniería informática en un año y bueno, sin embargo ya paso como la época de ser deportista, llega la época de ser entrenadora en el 2003 y allí decido volver a comenzar mis estudios, pero ya en deportes, porque realmente toda mi vida me he movido en el deporte y yo decía, pero yo por qué desde el principio no empecé a estudiar deportes, o sea, ¿por qué no me fui por el área? Pero no me arrepiento de tantos conocimientos y termino mi profesional en deportes y bueno, me lanzo por la parte de la gerencia deportiva, porque creo que es un tema en el cual me apasiona y más como vemos nuestras entidades, nuestros organismos, que creo que personas como nosotros que hemos estado en el deporte, que nos duele y que hemos pasado por tantos puntos álgidos, debemos de conocer cómo es que se manejan estas instituciones para poder en algún momento ser nosotros los que podamos manejar las instituciones deportivas. Entonces es por eso que termino mi especialización en gerencia deportiva. En este momento tenemos 52 personas en el Facebook Live. Un saludo y un agradecimiento por estar escuchando esta bellísima persona que es Mónica, con su historia, con su ejemplo de vida, con su formación para ser un referente. Y me surgió una reflexión escuchando a Mónica. Es que hace 2-3 semanas tuvimos acá a Víctor Marulanda y nos contaba una historia parecida en otro deporte, en el fútbol. O sea, cómo el tiempo era absolutamente limitado con el estudio. Vaya, entrene, vuelve a estudiar, haga las tareas, cumpla. Si salió a viajar, tiene que reponer el tiempo. Lo que quiero reflexionar para nuestra audiencia es que el deporte forja el carácter. El deporte, cuando se toma en toda su dimensión, forma para la vida. Y cuando se mezcla con el estudio, es algo maravilloso, ¿cierto? También me surgió una reflexión para darte de nuevo la palabra, y hoy que nos está acompañando el rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, cómo muchas universidades no valoran al deportista y simplemente tienen un esquema demasiado rígido, le dicen, o se adapta a este esquema o se va, respetable también, pero una reflexión frente a la pandemia. O sea, yo creo que ahora que aprendimos que sí se puede estudiar dentro de la virtualidad, los deportistas podrán hacer este ejercicio académico y los deportistas que ya tienen una profesión previa hoy tienen la posibilidad de hacer un posgrado en gerencia deportiva en la Universidad Autónoma Latinoamericana, o un posgrado en alta gerencia, un posgrado en mercadeo, un posgrado en logística, para hablar de los temas empresariales frente al gran tema también que ha tenido la Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula en el derecho, en la educación y en los derechos humanos. Hablemos un poco, porque ya lo pidió alguien en el Facebook Live. Si Juanita nos refresca quién nos habló, hablemos de tu experiencia en Urabá, de tu aporte en Urabá con el proyecto de la Fundación Artium Sapiente, crecer para hacer crecer. Creo que esto te llega al alma, Mónica. Creo que hace parte de tu vocación. Estás muy joven, hace parte de tu legado, del legado que tú le estás dejando a las nuevas generaciones. Camilo Montoya nos decía, buenas noches, Mónica. Puedes cantar un poco de tu experiencia en Urabá y la posibilidad de unir apoyos para brindar oportunidades a la juventud y la infancia tan expuesta a la delincuencia y a la pobre presencia del Estado. Sé que este tema te daría para hablar hasta las 9 de la noche. Cuéntanos, por favor. Sí, en el 2013 empiezo mi etapa como entrenadora de la selección Antioquia, y en el 2013, después de llevar ya 10 años como entrenadora de la selección Antioquia de mayores,
a partir de esa administración, la administración de Mauricio Mosquera, de Camilo Montoya, qué rico que me dan la oportunidad de poder ir al Urabá a desarrollar un proyecto para, en ese momento se llamaba para detectar talentos. Pero cuando llego allá me encuentro de que allá no había necesidad de detectar talentos porque hay muchísimos talentos y esa parte de alto rendimiento en la cual venía yo trabajando, pues se tuvo que bajar más a verlo desde una mirada de poder ayudar personas y que a través del taekwondo pudiéramos empezar a transformar seres humanos. Y empezamos desde la parte social. Así es como recorremos todo el Urabá, los 11 municipios, y a través del taekwondo llevamos una nueva herramienta para los niños jóvenes que están vulnerados, una región realmente que es dura, en conflicto y bueno, y en un tema muy, muy arduo que podríamos quedarnos acá toda la noche, como lo dice el profe, pero fue muy lindo como a través del taekwondo nosotros pudimos empezar a tejer una vida diferente para todos estos jóvenes que tenían tantas expectativas. Y entonces, en cuestión de 6 meses teníamos más de 700 practicantes de taekwondo, donde Indeportes Antioquia nos apoyaba con el proyecto. Y eso fue algo muy lindo porque, como te digo, el alto rendimiento, que era lo que siempre estaba en mi cabeza y siempre era lo que hacíamos, pues tuvo que quedarse a un lado para empezar a trabajar con estos jóvenes. Pudimos sacarlos del país, una historia maravillosa, llevarlos a otro país, ver cómo estos niños cuando los traíamos acá y montarlos en una escalera eléctrica era un miedo, un temor, pero también cómo podíamos trabajar con sus padres para que les ayudara. Ayudar desde esa parte familiar a que haya una mejor cohesión, a que hubiera un poco más de acercamiento, amor, y de esa manera construir valores para poder sacar esos talentos con el cual fue el primer objetivo. Entonces fue una historia muy linda. En el 2016, Indeportes me dice que puedo traerme 5 muchachos. Yo decía, no, 5 no, es que tengo muchos, y bueno, traerlos acá, vivir acá en la Villa Deportiva, empezaron viviendo acá en la Villa Deportiva, y cuando cambian de administración, el proyecto se acaba. ¿Cómo así? Se cambia esta administración y la administración que llega no le da continuidad al proyecto, y eso hace que, bueno, los chicos que teníamos acá, ¿qué se iba a hacer con ellos? Y simplemente alguien decía, pues devuélvalos para sus casas y ya. Y yo dije, no, yo no voy a hacer eso porque yo creé en ellos un sueño, a ellos no les di un bombón como un niño para contentarlos. Yo quiero un proyecto de vida en el cual vi y les mostré que a través del taekwondo podíamos transformar sus vidas, y yo decirles, bueno, ya salgan y se me van, eso no era lo mío. Y es así como decidimos emprender este proyecto de la fundación, una fundación que nuestro lema es crecer para hacer crecer. Yo estoy convencida que si nosotros crecemos, todo el mundo va a poder crecer. Esto no es por Mónica Urrego, esto es por tantas personas que lo necesitan, tantas personas en condiciones de vulnerabilidad, tantas personas que han pasado por delincuencia y por muchas cosas, pero tantas personas que también tienen un gran objetivo y que pueden llegar a ser grandes personas. Entonces, creamos la fundación con un objetivo muy grande, y era como, bueno, vamos a tenerlos y a terminar con estos jóvenes desde la parte educativa, desde un acompañamiento social, pero me quedé sola porque, como te digo, la administración no continuó con el proyecto. Creo la fundación con un objetivo de que era muy fácil ir a tocar puertas para que me ayudaran, y no hubo puertas hasta el momento. Son muy pocas las puertas que se han abierto para que el proyecto continúe, pero igual seguiré trabajando, tocando puertas, porque estoy segura que en algún momento cualquiera de ellas o cualquier ventana se nos va a abrir para que este proyecto sea muy grande, y que no sean los que están en este momento, sino que sean muchísimas personas a las que nosotros les podamos ayudar a través del cambio, a través del deporte, podamos transformar sus vidas.
Mónica, yo creo que este es un proyecto digno de mostrarle al mundo y yo modestamente quisiera aportar un granito de arena, quisiera ayudarte a tocar algunas puertas. No sé si se abran, pero nada perdemos con hacer el intento. Me parece bellísimo este ejercicio que tú estás haciendo. Y recuerdo, quiero contarte y contarle pues a nuestra audiencia una anécdota. En alguna ocasión por allá hace algunos años yo me presenté como candidato a la rectoría de la Universidad de Antioquia y quedé de último, pero fue un ejercicio bellísimo porque me dediqué a entrevistar a ex rectores, a decirles, cuénteme aspectos positivos de su experiencia. Y un rector que se llama Jaime Restrepo Cuartas, con quien no hablo hace más de 10 años, de pronto lo he saludado en un aeropuerto lejano. Él me decía que una de las experiencias que más lo marcaron es cuando lograba llevar muchachos de la Universidad de Antioquia a estrato 1, 1,5, 2 a otro país. Y él decía, llevar un muchacho a Nueva York y que camine por la Quinta Avenida, en el bolsillo no tiene sino para entrar a McDonald's, no puede entrar a un restaurante lujoso, pero esos muchachos llegan, abren el mundo y cuando retornan a Medellín, a la Universidad de Antioquia, ya conceptualmente son estrato 4. El mundo les cambió, el mundo es otro. Quisiera que reflexionaras un poco alrededor de esa experiencia de llevar muchachos a que conocieron una escalera eléctrica. Esto es maravilloso. Esto emociona. Sí, es muy emocionante. La primera vez que montan en un avión, el susto, la primera vez que nos sentamos en un restaurante diferente, de pronto al piso de su casa, porque no todos tenían unas muy buenas casas, entonces esto es muy lindo y eso realmente tocó mi corazón y yo dije, bueno, sí, me encanta el alto rendimiento, pero para poder llegar allá primero hay que cambiar otras cosas. Y es una realidad, algunos de los chicos que tenemos ahorita, tenemos una proyección muy grande con una niña muy talentosa, Marisone Carrillo, que desde los 11 años nos la trajimos, y que cómo ver el cambio de la niña, cómo ver que ya tiene un proyecto de vida, que ya quiere ser ingeniera, que ya quiere estudiar inglés, que ya cuando tan pequeñita uno le preguntaba y pues no le importaba, no le interesaba nada de esto. Entonces, eso es lo bonito del deporte, es que tenemos muchas esferas y que nuestra fundación tiene esa social para lograr llegar a, y que hay que, como dice profe, hay que tocar muchas puertas y yo seguiré tocando muchas puertas porque yo estoy segura que en algún momento se va a abrir una y tendré mucha paciencia, pero seguiré haciéndolo. Muy bien, son las 7:53 y la idea es que estemos hasta las 8 de la noche para dar la oportunidad de si algunas personas del público quieren presentar o para que Juanita nos seleccione algunos de los comentarios que han hecho, que son maravillosos. Te están mandando besos, abrazos, corazones verdes, rojos, amarillos a través del Facebook Live. Muchas gracias. Claro que sí. Profe, si te parece, le leo algunos comentarios, algunas preguntas. Pero yo quiero tocarle dos temas que yo sé que la van a sensibilizar. Si hay alguien que sienta amor por Antioquia dentro de la gente del deporte que yo he logrado conocer, se llama Mónica Urrego. Háblanos de tu amor por Antioquia. Háblanos de otras posibilidades que te han ofrecido y de lo que tú sientes por tu selección Antioquia, por tu deporte antioqueño, por esta región, por Urabá, etcétera. Ay, soy antioqueña toda la vida y lo seguiré haciendo y siendo, o sea, yo soy antioqueña de corazón
Para mí los colores de Antioquia me erizan cada vez que hablo de Antioquia porque amo mi Antioquia, gracias a Antioquia soy lo que soy, gracias a Indeportes Antioquia, gracias a la Liga, gracias a Antioquia soy lo que soy. Entonces, a mí sí me han hecho muchas ofertas para otras partes, aquí en Colombia, para otros departamentos, pero no me siento leal. Y yo pienso que cuando uno ama algo, es leal. Y eso me lo ha enseñado también mi deporte y me lo enseñó mi papá también. Siempre sé leal a lo que siempre ha estado contigo. Y yo soy leal a Antioquia porque siempre ha estado conmigo. Entonces me ofrecieron fuera de, no solo como competidora, como entrenadora, nada más hace 3 meses me ofrecen irme para Manizales para manejar la selección de Juegos Nacionales en Manizales. Y definitivamente no, yo creo que si yo no puedo ejercer mi deporte aquí en Antioquia, más bien no lo ejerzo, pero creo que no me voy a ir. Entonces eso es algo que realmente lo llevo en el alma, lo amo Antioquia. Me ofrecieron irme del país y me decían, con lo que tú has ganado para Colombia con todas esas medallas, tú aquí tendrías muchas casas, tendrías muchas cosas. Y yo decía, pues sí, yo tengo una casa que la pagué con mi esposo, pagamos nuestras cuotas y ya tenemos una casa. Pero si hubiera representado otro país, yo creo que esta casa no la hubiera pagado yo, sino que me la hubieran dado. Pero sin importar eso, o sea, para mí no es el dinero, para mí no es, realmente mi taekwondo no es mi trabajo, mi taekwondo es mi pasión y yo estoy feliz haciendo lo que hago porque estoy apasionada, amo Antioquia, entonces creo que voy a seguir hasta donde mis piernas me lo den, representando a Antioquia toda la vida. Se nos van a quedar varios temas en el tintero, pero lo que convinimos es que no la vamos a alargar esta charla. Es mejor que la gente quede con ganas. Después hacemos otra en algún otro momento. Pero si no quiero, tengo dos temitas, o dos temotes, temas grandes. Uno, cuando dejaste el deporte competitivo, tenías un novio y le habías dicho, cuando lo deje nos casamos. ¿Quién se le declaró a quién? ¿Se le declaró a quién? Siempre me ha gustado los retos, pero también me ha gustado el orden y siempre me ha gustado que termino algo y continúo con otro, pero siempre está como, por decirlo así, escrito. Mi novio, que es mi actual esposo, mi esposo me dice que nos casemos y pues yo estaba en la mejor época de mi rendimiento deportivo, yo le dije que yo no podía, pues yo no me veía con un esposo en obligaciones de esposa y entrenando, pues yo como que a mí eso no me cuadraba, entonces yo le dije pues cuando yo me retire, si usted quiere nos casamos. Y bueno, en el 2003 tomo la decisión de retirarme, no fue que me retiraron, me retiré, yo decidí retirarme porque no estaba de acuerdo con un manejo que la federación estaba haciendo para mi ida a los Juegos Olímpicos. Y ese día también le digo a mi esposo, bueno, yo ya renuncié a hacer selección Antioquia, entonces ya nos vamos a casar. Y él me mira y me dice, ¿cómo así? Y yo sí, yo le dije que cuando yo me retirara y mire la carta que le mandé al Comité Olímpico, ya me retiré y yo no doy vuelta atrás, yo dije me retiro y nadie me iba a cambiar mi decisión. Y él me dice, bueno, y entonces ¿cuándo nos casamos? Y yo le dije, el 3 de julio, me dijo, y estábamos el 19 de febrero que yo envié la carta al Comité Olímpico. Y él me dice, el 3 de julio, ¿y por qué? Y yo, porque sí, es el 3 de julio, nos casamos, es un jueves, y yo el que quiera acompañarnos nos acompaña y el que no, porque el jueves nos sale más barato, entonces nos casamos el 3 de julio y así fue. Ahora ya llevamos 17 años de casados, tenemos 2 hijos, esa es nuestra historia y mi compañero, mi amigo, todo. Yo creo que él va y me alcahueta en el taekwondo porque ve cómo sufro con tantas cosas que pasan en el mundo y él siempre está ahí apoyándome. Bueno, mientras hablabas, Mary Terán te puso 525 corazones en Facebook. Y último tema para cumplir horario. Salón de la Fama
del taekwondo en Croacia y antioqueña de oro en el 2018, el Salón de la Fama en el 2017. Esos dos temas brevemente y cerramos con preguntas o reflexiones. Ese fue maravilloso porque realmente me sentí súper bien porque no quiero ser de las personas o no me gusta que reconozcan a las personas cuando se mueren. Yo digo que ya para qué homenajes. Yo realmente no estoy como de acuerdo con eso. ¿Para qué ya decir vamos a hacerle el homenaje? Hay que ricos y hay que reconocer a alguien en vida. Y eso para mí fue un reconocimiento que lo hizo un agente externo, nadie de Colombia, eso fue desde Europa, y me llaman y me dicen que por lo que yo he hecho con la fundación, por lo que he hecho desde mi parte competitiva y como había mostrado una parte de entrenadora, pues yo era merecedora a ese reconocimiento. Fui la primera mujer en el Salón de la Fama de Fondo con el maestro Oscar Posada, el maestro que vieron ahí, mi maestro también. Estuvimos allá, pero sabe también yo por qué fui a ese reconocimiento, porque Indeportes de Antioquia me pagó todos los tiquetes porque era lo único que no me pagaban, Indeportes me lo pagó. Indeportes me conoce desde los 8 años, hoy tengo 45 años y todavía me ven. Entonces eso ha sido una historia muy grande y voy allá y pues la verdad me sentía como en los premios Grammy. Fui a que me arreglaran, sin saber hablar croata, pues no sé cómo me iban a dejar, pero era la primera vez que me iban a maquillar, a ponerme así. Cuando yo me veía en el espejo, yo decía, esa no soy yo, pero bueno, ya no hay nada más que hacer que ir allá. Y era una alfombra roja, entonces no, eso fue para mí maravilloso, maravilloso haber sentarme en una mesa y tener mi nombre, estaba marcada, la cena, el reconocimiento, o sea, algo, una experiencia maravillosa. Y luego me dan el reconocimiento acá a la gobernación de Antioquia como antioqueña de oro, porque en ese año crean la categoría deporte. Y por lo que hemos desarrollado con la fundación, entonces fui merecedora a ese reconocimiento. Ahí vas a ver todos mis alumnos, muchos más que se quedaron ahí en las sillas porque no alcanzaron a entrar, pero eso fue algo muy, muy lindo que llevo también en el corazón. Mónica Borrego Montoya, principios, constancia y crecimiento. Una gran historia siempre tendrá detrás otra gran historia. Nos quedó mucho en el tintero, pero que queden con ganas para que te sigan queriendo. Juanita, ¿qué hacemos? ¿Hay preguntas o leemos los comentarios y todos los corazones que te mandaron? Si hay preguntas, los corazones los fui mostrando, eran tantos porque si no los ponía se acumulaban al final. Tienes una fanaticada muy activa en el Facebook Live, que eso está muy bien. Por ejemplo, te leemos por aquí. Cordial saludo, excelente este tipo de eventos. Profesor Diego Arango y Quique Arango, ya que cada 8 días traen a excelentes personajes que nos aportan con sus vivencias y comentarios desde lo deportivo, desde la gerencia, la maestra Mónica Urrego, mi gratitud y admiración por su gestión con el deporte antioqueño, por su disciplina, compromiso, fuerte abrazo. Ahí fue un saludo, pero aquí, por ejemplo, te preguntan, Juan Arcila te pregunta, buenas noches, como una deportista de alto rendimiento, conjugaba el ser estudiante y su vida social y hoy ser profesional y su vida social. El anterior mensaje es de Juan Monsalve, otro egresado o alumno de la especialización en gerencia deportiva. Dale, Mónica, con la respuesta a Arcila, a Juan Arcila. La verdad, pues combinarlo no es fácil, pero mientras tú tengas una meta y un propósito, se puede, ¿cierto? No he sido de mucha vida social porque desde los 10, 11 años estoy en la disciplina, entonces no he tenido mucha vida social, pero es posible combinar algunos espacios para compartir esa vida social, pero también sacar ese espacio para la academia, que a mí me parece importantísimo nosotros poder
cada vez más superarnos en conocimientos y tener una mente abierta para seguir adquiriendo conocimientos. A veces pienso que uno de los errores de nosotros los seres humanos es que creemos que aprendimos y nos quedamos con eso y ya. Y no, esto evoluciona, cada vez hay que estudiar más, hay que aprender más y hay que sacar tiempo, o sea, el tiempo no puede ser una excusa para no poder combinar tantas actividades. Mi vida familiar, hay espacio, mi vida social no es mucha porque con mi familia es mi vida social. Mi vida académica sigue, mi vida deportiva sigue y para todo hay tiempo. Yo te digo que todo el día corro, bueno, ahorita estamos en cuarentena todos y yo estoy feliz aquí en mi casa porque no tengo que desplazarme también, pero cuando me toca desplazarme todo el día, corro para la universidad, corro para la liga, corro para la casa a hacer lo que tenga que hacer, corro para llevar a uno de los muchachos a una cita o a lo que sea, o sea, todo el día. Entonces yo pienso que es administrar bien nuestro espacio mientras tú tengas metas y tengas objetivos claros. Es posible. Listo, claro que sí. Acá hay un comentario muy especial que no me va a quedar sin leerlo y es de una persona muy especial. La mejor deportista en la modalidad de taekwondo que ha existido en Colombia y un orgullo para el deporte nacional. Afortunado de ser su esposo, Germán Restrepo. Te amamos, no solo por esto, además por ser una mujer de valores, de logros destacados en todos y cada uno de sus emprendimientos. Tan lindo, te amo mucho. Germán, no te arrepentiste. Te dijeron, es ya y fue ya. Un abrazo y un saludo grande. Exacto. Aquí Alan Arias te dice, excelente profesora y persona. Muchas gracias por influir mucho en mi carrera deportiva y personal. Acá, claro, tienes fans por todas partes. La maestra Mónica, la mejor, marca la gran diferencia. Suraima Briseño. Muchas gracias. Profe Mónica, eres una inspiración y motivación para los campeones de vida, te dice Paula Andrea. Ay, qué lindo. Te saluda tu amiga Miriam Rosa Serna. Saludos a mi amiga Mónica, qué orgullo tu historia y tus logros deportivos. Mi compañera de toda la vida, mi amiga de toda la vida, ahí está. Claro, y te escribe Valentina, la mejor, el orgullo de nuestra familia. Te amamos. Mi sobrina hermosa. Muchísimas gracias. Y tienes aquí una cantidad de corazones que te inundan, que incluso te tapan la cámara. O sea, de todos los colores y todo. Te quieren muchísimo. Gracias a todos por participar. Le doy la palabra entonces al profe Diego, que siempre termina nuestra charla con un resumen de los aportes. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muy brevemente, para cumplir con el tiempo, los principios del taekwondo que nos recordaba Mónica, la cortesía, la integridad, el autocontrol, la perseverancia, el espíritu indomable. Me faltó uno. ¿Cuál es, Mónica? Cortesía, integridad, autoridad, perseverancia, espíritu indomable. Esos son. Ahí estás muy bien, profe. Muy bien. Nos decía Mónica, nos contaba algo que yo anoté cuando ganó su primer campeonato nacional, que hizo que Antioquia fuera campeona nacional. Cuando en el entretiempo, en un minuto, el entrenador le dijo, ¿quieres ser o no quieres ser la campeona? Cómo en un minuto cambia la vida, cambia la historia personal, se toman decisiones y se tienen logros, Medalla quinta contra una coreana, quedaron 8-8 en el Mundial de Canadá, después de estar en 3 mundiales más. Para llegar a lo alto hay que pagar un precio, el sacrificio. Ahí tenemos el autocontrol, la perseverancia y el espíritu indomable que nos dan los principios del taekwondo. Y algo bellísimo que yo sé que la sociedad tiene que reconocer y que vamos a ayudar a tocar puertas. La fundación y el ejercicio social que hizo Mónica
para transformar seres humanos. El taekwondo es una herramienta para la juventud en conflicto, para superar el conflicto, ese conflicto que llevamos 100 años viviendo en Colombia. Ese ejercicio ayudó a tejer vidas y logró tener 700 muchachos que cuando salían del país se transformaban. Cuando Mónica tiene 5 muchachos en la Villa Deportiva y les dice, tengo que devolverlos, dijo, no los devuelvo, yo no los devuelvo a sus casas. Tengamos la fundación. Si nosotros crecemos, todo el mundo va a poder crecer. Y algo que destaco de lo que nos planteaba Mónica es su espíritu de lealtad. Lealtad a los que han estado conmigo, me han apoyado. Siempre les deberé lealtad, nos decía Mónica. Y obviamente, un minutico, Mónica, di lo que te salga del corazón, despídete de esta audiencia que te quiere tanto. Primero agradecerles a ustedes, a la universidad, Juanita, a ti, profe, al rector, a todos por haberme tenido en cuenta. Me alegra mucho, como les dije, es muy placentero cuando uno, y no quiero que cuando me muera me hagan reconocimientos. Entonces me alegra mucho que me hayan tenido en cuenta, y a todas las personas que me están escuchando, que simplemente la sencillez y la humildad pueden llevarnos a todo lo que nosotros queramos. Ahí está Quique, que le agradezco muchísimo por darme la oportunidad de haber podido terminar esa especialización. Y realmente yo pienso que la vida trae muchos obstáculos. En la vida nos vamos a encontrar muchos impases, pero todo eso se puede sobrepasar si uno tiene un horizonte, una meta clara y un sueño. Mi invitación es que luchen por sus sueños y que todo lo que tú puedas visualizar se va a hacer una realidad. Entonces, yo quiero agradecerles a todos, y en especial que quede esta reflexión de que uno puede hacer parte de los cambios poco a poco, pero este deporte es un estilo de vida, es mi vida, es lo que soy, y gracias a todos ustedes por hacer parte de mi vida. Muy bien, antes de cerrar, Juanita, si el rector nos acompaña, que lo veo conectado todavía, quisiera que diera un último mensaje. Invitamos al señor rector a prender la cámara. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mónica, es todo un tratado del buen vivir, lo que hemos escuchado. Esa es la disciplina, siempre dar un poco más, siempre exigirnos un poco más. Tú eres un ejemplo de vida, y yo creo que un ejemplo para todos no solo los deportistas, todo el que quiere lograr metas importantes en la vida tiene que exigirse un poco más allá de lo que normalmente la gente se exige, hace. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer esta mujer ejemplar para Antioquia. Con razón te otorgaron la Antioqueña de Oro. Mereces la Colombiana de Oro, porque realmente eres un ejemplo para nuestro país, para nuestros jóvenes, de lucha, de integridad y lealtad al proyecto de vida que te has trazado. Me emocioné mucho y creo que nos has transmitido unos elementos que nosotros, como directores de una institución de educación superior, tenemos que transmitir a los muchachos, a las muchachas, a la juventud, que eso los anime y los dinamice, que no, la vida social no es la vida de la pachanga, del licor, de las drogas, del desorden. La vida social es, tú lo dijiste de una forma muy hermosa,
la familia. ¿Qué más vida social que esa cuando estás con tus hijos, con tu esposo, con tus cercanos? Esa es una extraordinaria vida social. Gracias, Mónica, y al profesor Diego, a Juanita y a Quique, muchas gracias por darle oportunidad a la comunidad universitaria y a la comunidad deportiva de Antioquia de oír ejemplos y mensajes de esta naturaleza. Buenas noches. Quique, si puedes prender el micrófono 30 segundos para que le mandes un beso a Mónica. Es que Quique ha tenido problema con el micrófono en estos días. Él te manda un abrazo. Gracias. Está muy serio. Yo creí que iba a tener una sonrisa y no la tuvo. Está muy serio. Entonces, acá terminamos. Muchas gracias y saludos a tu familia, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Juanita, profe, y bendecida noche. Chao, chao. Muy buenas noches a todos. Gracias por venir. Recuerden que estos eventos son semanales. Los esperamos la otra semana con otro invitado sobre el deporte. Charlas organizadas por UNAULA.